y que trato de ver eso en casi todo lo que veo. Mi opinión acerca del feminismo es que como causa me parece, o sea, pues más que justa y noble, y creo que pues está bien padre que exista. Me gusta mucho tratar de como no ver las cosas como una cosa fija, sino siempre pensarlas en movimiento. En Caja Morelia Valladolid hacemos que las cosas sucedan, porque sabemos que necesitas algo diferente, que sea sencillo y apoye tu bolsillo. Conoce la oportunidad de ahorrar, invertir y obtener los mejores préstamos. Somos tu aliado financiero. Crecemos juntos. Todo el sistema al pueblo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. La sana costumbre de ganar, esa que en el deporte de alto rendimiento hay que inculcar desde pequeños, esa a la que la categoría sub-13 del Club Atlético Morelia se ha acostumbrado en 2 temporadas consecutivas. El sábado anterior, en la grama del Estadio Coloso José María Morelos y Pavón, este conjunto dirigido por Raúl Escutia Arroyo se coronó por segunda temporada consecutiva como campeón de la categoría sub-13 de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas. Con ello se demuestra que en Michoacán hay talento joven, que desarrollándolo de muy buena manera se pueden llegar a los primeros lugares, llámese como se llame la competencia. Y con eso también se demuestra que el Atlético Morelia tiene un semillero importante, el cual, si se le da seguimiento, si se le da el tratamiento adecuado, si hay un proceso profesional detrás, seguramente podrá dar y echar raíz en un mediano plazo. Que no se alarme nadie. Todavía, si el Atlético Morelia no presenta michoacanos en su alineación, ahí vienen categorías importantes, generaciones trascendentes que desde muy temprana edad se acostumbran a ganar, a levantar la copa, como es el caso de esta sub-13, a la cual le rendimos merecido reconocimiento el día de hoy. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco Malvido. Les doy la bienvenida a Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones, su programa favorito en el deporte michoacano. Estos son los temas que tenemos el día de hoy. Atlético Morelia, campeón de la categoría sub-13. Les tendremos todos los detalles. Además, lo mejor de la jornada 3 de la Liga MX. Vaya joyita nos regaló Adrián Aldrete. Atlético Morelia ya prepara su duelo para el próximo domingo ante Pumas Tabasco. Y en el estudio tendremos a José Martín Farías, presidente de la Asociación Michoacana de Surfing. Y es que nos regalaron 5 medallas en los Juegos Nacionales. Concluyó ya la participación de la delegación michoacana en los Juegos Nacionales con ADE, 94 medallas es la cosecha, la mejor en la historia, 24 preseas de oro, nunca antes se habían logrado. Esta semana tendremos un programa especial con todo el entorno, con todo el contexto, con diferentes protagonistas, invitados y desde diferentes aristas para ver qué se puede mejorar en el deporte michoacano a raíz de estos resultados. Antes y para arrancar el programa, le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos dejan entrar al corazón de su hogar y a los compañeros que hoy tenemos en la mesa de análisis. Eder Ávila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Pues vaya jornada, me parece que queda de ver en la primera división nacional. Solamente un par de equipos logran hacer más de un gol. Atlas y Cruz Azul que se enfrentaron y lo demás muy medianito en esta jornada número 3. Te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Sí,
sí, hasta cierto punto, porque las primeras 2 jornadas del certamen mexicano nos habían traído algo completamente distinto. Arrancó de muy buena manera la Liga MX y me parece que contrasta, ¿no?, con esta jornada. Sin embargo, se vio un muy buen rendimiento. Ahí sí difiero en el sentido de que hay partidos en los que sí hay anotaciones y terminan siendo de alguna manera aburridos por momentos, y hay otros en los que no hay anotaciones y son una tristeza. En este me parece que, o al menos en esta jornada en particular, a pesar de que no hay muchas anotaciones, por ejemplo en el partido de ayer del equipo de Tigres contra el cuadro de Ricardo Baliño de Xolos, fue un buen partido por el equipo dirigido por Miguel Herrera, no así por el de Ricardo Baliño, pero bueno, y Marco Malvido ha caído en la hipocresía, porque ya comentaba y mencionaba que el Atlético Morelia debía tener sí o sí michoacanos, y ahorita ya no pasa absolutamente nada. Eres resultadista, Marco Malvido. No, para nada. Eres resultadista. Hay procesos y estos chicos de la Sub-13 pueden dar el mensaje a su propia directiva de que hay que confiar más en los jóvenes michoacanos. Bienvenido, señor Laporta. ¿Cómo le va, señor Laporta? Muy buenas tardes. Pues ¿A dónde iba? A saludar a Roberto, pero todavía no está listo, me parece. Será una semana larga para el Atlético Morelia, ¿no? Pensando en que hasta el próximo domingo tiene partido. Pumas Tabasco. Semana larga, puede verse de 2 maneras, perder un poco el ritmo. Yo prefiero ver el lado positivo, que hay más tiempo para trabajar, más tiempo para descansar. Y bueno, cuando es nuevo técnico tienes más tiempo para acoplarte, ¿no? Realmente han sido muy cambiantes de un partido a otro el Atlético Morelia. Y bueno, me parece que es positivo tener tantos días y creo que desde el vamos ya es favorito Atlético sobre todo. Gracias, señor Laporta. Lo vamos a comentar más adelante y le damos la bienvenida también desde redes sociales en la interacción con el público al señor Humberto Torres. ¿Cómo le va, Humberto? Muy buenas tardes. Señor Marco Malvido, muchas gracias, compañeros. Gusto saludarlos. Pues sí, invitarlos a que se queden el resto del programa con nosotros. Ya lo adelantaban, el buen trabajo que hasta este momento se está haciendo en Fuerzas Básicas del Morelia. Y hay que entender, mucha gente exige que haya michoacanos, incluso en este mismo programa también algunos de mis compañeros del fundamento lo hacen con recurrencia. Sin embargo, hay que recordar que Mazatlán se llevó al equipo con todo y sub-20, con todo y gran parte o la parte de calidad de la sub-17 apenas se están sembrando para cosechar en unos años. Y bueno, ¿de qué manera lo hacen con este título en la sub-13 del Atlético Morelia? Muchas gracias, Humberto Torres. Pues hubo vuelta olímpica el sábado en el estadio José María Morelos y Pavón. Un equipo del Atlético Morelia, el representativo sub-13, logró alzar la copa de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas en esta categoría. Vamos a revisar la información, si les parece, y regresamos para comentar todo lo extraído de este bicampeonato del equipo de Raúl Escutia Santoyo. Se dice fácil ser bicampeones invictos de la categoría sub-13 en la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas. Sin embargo, no es nada sencillo y el Club Atlético Morelia lo ha logrado. El equipo de Raúl Escutia Santoyo coronó el pasado sábado en el Estadio Morelos otra temporada épica en la que se han coronado de forma consecutiva, otra vez sin conocer la derrota. Se dice fácil, pero lograrlo, sí es de un gran esfuerzo, en donde no se hubiera hecho realidad sin todo el esfuerzo de los chicos, el creer en el proyecto que nosotros habíamos planteado desde un principio. Tras vencer a su similar de Celaya, los pequeños rojiamarillos festejaron en grande sobre la grama del Estadio Morelos, donde fueron acompañados por sus familias y reconocidos por Gabriel Pereira y Arturo Villanueva, director técnico y presidente deportivo del Atlético Morelia, respectivamente. Algo muy bonito que te vas a llevar siempre, ¿no? Ver la juventud michoacana, la verdad, triunfando, porque es la realidad. Y te hablo triunfo no nada más en lo futbolístico, como acabas de mencionar, la gente, es un trabajo donde nosotros hemos proyectado a ellos también los valores que últimamente se han perdido dentro de la familia. Para mí es una alegría estar aquí, verlos triunfar como es tú, la alegría, eso, la verdad, a mí me llena de orgullo verlos así. Cabe destacar que además de esta conquista, las Fuerzas Básicas del Atlético Morelia tuvieron otro caso de éxito con la categoría sub-14, que salió subcampeona de su rama. Con imágenes de Juan Carlos López, reportó para Ecos del Quinceo en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Marco Malvido.
Pues yo me quedo con esas imágenes, ¿no? Ver la alegría en los rostros y como lo comentaba el profesor Raúl Escutia, a quien le hacemos extensivo el reconocimiento de 2 temporadas consecutivas invicto, ¿eh? De esta manera ha ganado la Sub-13 este nuevo título. Él lo decía, al final de cuentas son jóvenes michoacanos triunfando y a eso hay que acostumbrarlos, a eso, sea cual sea la categoría, me parece, habrá que seguir en ese proceso para trabajarlos. Es, o fue, mejor dicho, una tarde bastante bonita para los familiares, para los amigos, para los propios jugadores, a los que la directiva les dio la posibilidad de cerrar la temporada en el Estadio Morelos. Hay que recordar que la actividad de ellos semana tras semana es en el Cefocar y para premiarlos pues tuvieron la posibilidad precisamente de levantar este trofeo y de disputar un partido en el Estadio Morelos en cosas que se quedan guardadas, Eder, Laporte, Humberto, porque cuando tú estás en un desarrollo formativo, eres campeón con muy buen registro y después tienes la posibilidad de vivir una experiencia en el Estadio Morelos, me parece que es algo que se te queda guardado y que te motiva para continuar con esa formación. Ya lo decías, Marco, la importancia de esta victoria y las formas también son positivas. A ver, este equipo se está acostumbrando a tener un ADN ganador y lo hace partiendo desde primer equipo y ahora lo está trasladando para las categorías de fuerzas básicas. Enhorabuena, quiero hacer un énfasis en la actuación de Diego Madrid, el capitán de esta Sub-13, quien para muchos dentro de la institución parece ser la joyita de la cantera y que si de llevar un proceso adecuado y de mantenerse dentro del equipo, pues será sin lugar a dudas un referente en pocos años dentro de la máxima institución. Ahora también Diego Madrid es un futbolista que incluso hasta Cruz Azul ha intentado llevárselo para tomar en cuenta el talento del capitán y líder de este equipo. Sí, habrá que ponerle seguimiento a cada uno de estos jugadores. Si bien es muy corta la edad, sub-13 todavía, ya hay futbolistas, y hablo en términos generales, que desde esa edad ya empiezan a marcar una diferencia, ya empiezan a despuntar. Y creo que el Atlético Morelia tiene la obligación de seguir formándolos y en cierta medida blindarlos. Diego Madrid juega de medio de contención. Pero ¿cómo lo haces, Marco? ¿Cómo lo haces? O sea, siguiendo esto que dice Humberto, si Cruz Azul ya le puso los ojos encima, ¿cómo vas a aguantar a Cruz Azul? Deja a Cruz Azul, a Rayados, a Tigres, a Pachuca. O sea, son muchos equipos que sí le están apostando ya por fichajes un poquito más jóvenes, más baratos, a desarrollar, incluso comprar y prestar para después a ver si te funcionan. ¿Cómo lo blindas, no? O sea, si es complicadísimo blindar gente de tu primer equipo, ¿cómo vas a blindar a un chamaco que tiene mucho talento, pero que seguramente no vas a poder ni llegarle a los talones a ofertas de primera? Sí, pero hay formas, ¿no? Por ejemplo, si te juntas con los padres de familia, les ofreces un proyecto a largo plazo con su hijo y al final la oferta desde otro lado no es tan interesante o te hace gastar mucho más, creo que los padres de familia pueden tomar en cuenta quedarse en la institución, siendo que son de casa. Pero para ello tienes que tener un acercamiento y un proyecto real el cual ofrecerles a los padres de familia. O sea, tratar, sí entiendo lo que dices, ¿no? Si realmente llega un equipo de primera división y dice me lo quiero para la sub-15, la sub-17 y aparte le pone condiciones interesantes, la familia lo va a tener en cuenta. Pero si no llega una oferta de esa naturaleza, si simple y sencillamente es una llamada donde no le dan tanta seriedad, acá el trabajo de tu directiva, de tu inteligencia deportiva, del área deportiva de las fuerzas básicas es ofrecerle un proyecto interesante a los padres de familia para que continúe esa formación. Pero también está complicado, ¿no? Que un equipo de primera división o equipo de cualquier categoría, de buenas a primeras venga y trate al futbolista como si sea un fichaje rimbombante. Hoy no, pero quizá cuando cumpla 16 años, sí lleguen y te digan, oye, vente con un contrato, vente con un trabajo para tu papá. Estamos hablando de una categoría sub-13, o sea, me parece que también, yo lo que considero que en este proceso se tiene que evaluar es eso, el proceso. Más allá de las individualidades, porque ya centrarte en una individualidad me parece que es cometer un terrible error, porque aparte de que al futbolista le pones pues cierto reflector encima, es un chavito que apenas está desarrollando, las ocasiones a veces en el fútbol o los momentos en el fútbol pues te hacen perder el piso porque todavía ni siquiera tiene todas sus cualidades o su potencial desarrollado. Entonces me parece que caeríamos en un terrible error si comenzamos a evaluar de manera particular el desempeño de un futbolista a esta edad. Es una categoría sub-13, apenas le llegó la adolescencia. O sea, hay que ser más cautos con ello y evaluar el proceso que se está haciendo muy bien. Aparte también se han impuesto en lo que viene siendo la liga de fuerza, de la liga municipal,
con el equipo de la sub-13 y sub-14, también contra el equipo de FutPro. O sea, fue un fin de semana de campeonatos para el equipo del Atlético Morelia. La sub-14 fue subcampeona de la Liga Mexicana. Subcampeona, la sub-13 es bicampeona. Entonces, fue un fin de semana bastante positivo en cuanto al trabajo de fuerzas básicas se refiere. Sí, y en ese sentido creo que cada vez se está nutriendo más la institución, ¿no? Como bien lo comentó Humberto Torres en su intervención hace unos momentos, cuando se da la mudanza, las fuerzas básicas del Atlético Morelia tienen que nacer prácticamente desde cero. Ahí ha habido un esfuerzo importante de José Juan García, del profe Iván González, que nos visitó el fin de semana anterior. Ya recientemente, en los meses anteriores, suman a Memo Árciga como director de visores. Es un tipo que lo hizo durante muchos años con Monarcas Morelia. Y así cada una de las áreas de fuerzas básicas poco a poco va teniendo mayor claridad. El organigrama se está estableciendo de forma más clara y siempre estos resultados son un aliciente, son un motivador para que todo ese trabajo que se está haciendo a nivel de inferiores pueda verse reflejado en unos años, ojalá que en un corto plazo, en el primer equipo, ¿no? Que me parece esa debe de ser la premisa de cualquier área de fuerzas básicas, nutrir de jugadores, ponerle una baraja interesante al técnico del primer equipo de opciones para que él tome en cuenta y le dé la posibilidad. Ojalá que pronto el Atlético Morelia ya comience a darle cabida en su primer equipo, no digo a los de la sub-13, que todavía les faltan muchos años por recorrer, pero sí a elementos que ya hoy por hoy estén en la sub-18, en la sub-17 y que tengan las posibilidades de jugar con el equipo. Porque al final de cuentas, si no tienen ese aliciente de llegar al primer equipo, pues no hay una motivación para los jugadores. Precisamente por eso también tendría que venir una postura institucional, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Hay estos jugadores, pero tienes que ponerlos a jugar. O sea, no tanto imponer jugadores, pero sí decirle, por ejemplo, vamos a llegar a una meta, como la regla 2011 que estaba en Liga MX, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que poner a jugar a tantos jugadores, porque de nada sirve que debutes al chavito más talentoso de tus categorías inferiores y luego no va a jugar jamás, o le vas a quitar minutos en la sub-20 por llevarlo a la banca. Pues habrá que ver el manejo que hay detrás de, ¿no, Laporta? Porque tampoco me parece que caeríamos en el error de poner jugadores por poner o debutar jugadores por debutar, que es en lo que sucedía antes con la famosa regla 2011. O sea, sí se cayó mucho en el sí, la línea es delgada. Y alineo nada más porque tengo que alinear. O sea, no, si el futbolista también te llegaron a salir jugadores muy interesantes. Adelante. Como el caso de Andrés Guardado, que duró 5 minutos en Primera División de México. Esa es la misma incoherencia que Diego Lainez. Lo viene siendo que debe haber michoacanos en el Morelia. O sea... Sí, y además, en años recientes no ha habido michoacanos que tengan un nivel de ese tipo como para poder compararlo con este tipo de promesas. A ver, yo tampoco comparto de que se tenga que jugar yo no estoy hablando de michoacanos. O regalar minutos. Estoy hablando de michoacanos, me parece que no ha habido en años recientes un michoacano que destaque tanto como para decir vamos a regalarle el puesto, salvo el caso quizás de Erika Aguirre, que debutó muy temprano, pero ya tenía cierto bagaje, al menos con selecciones nacionales, y un proceso en fuerzas básicas mucho más interesantes. Está interesante el tema, vamos a darle seguimiento a continuación. Antes vamos a la primera pausa en este lunes. Que tengas una muy bonita semana. Gracias por acompañarnos en Ecos del 15 del Cerro, tu espacio. ¿Cuáles son las causas, consecuencias y posibles soluciones a los problemas de nuestra realidad? Soy Eric Serpa, te espero de lunes a viernes a las 8 en la radio y la televisión pública de Michoacán. Todo el sistema al pueblo. El verano se vive mejor en Michoacán. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Descubre la magia de sus playas. Disfruta la adrenalina de sus montañas. Enamórate de sus pueblos mágicos. Déjate envolver por su naturaleza. Sumérgete en su cultura y saborea su deliciosa gastronomía. Este verano, tu destino ideal es Michoacán. Te esperamos con los brazos abiertos. Gobierno del Estado. Michoacán, el alma de México. Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente. Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación, en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales. Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de México.
El Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, UDIR, y el Teatro Mariano Matamoros te invitan a participar en los Conversatorios Michoacán, charlas académicas para divulgar y difundir importantes temas de interés público. Próximo martes 19 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Matamoros. La exposición Las niñas y los niños españoles de Morelia, huéspedes de una guerra civil, de la maestra Graciela Sánchez Almanza, de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entrada libre. Todo el sistema al pueblo. Sonora Curtis Premium, la carne auténtica de Sonora, la mejor, por supuesto. Disfruta de un asado con su riquísimo, delicioso y espectacular ribeye sonorense. Cualquier duda, comuníquese al 4431-645195. Ahí puede adquirir más informes y, por supuesto, hacer la compra de su ribeye sonorense. La carne de Sonora te enamora. Gracias, Humberto Torres. La recomiendo para festejar cualquier situación. Para estas vacas, un buen asado. Pues vamos a continuar con el tema del fútbol mexicano. Dejamos un poco para más adelante el debate de las fuerzas básicas del Atlético Morelia y si llevan un buen proceso, más adelante lo retomaremos. Vamos a hacer una pausa en ese tema y platicamos de la primera división. Y es que me parece que esta tercera jornada ha tenido un ligero bajón en cuanto al nivel, el rendimiento que habíamos visto en las dos jornadas anteriores. Muy pocos goles, no sé si también muy poco nivel, creo que en algunos partidos no refleja el nivel en cuanto al marcador. Solamente en el Atlas Cruz Azul, partido que vamos a empezar a revisar, algunas de las escuadras pudo marcar más de un gol. Creo que este fue el partido que se llevó la jornada. El bicampeón del fútbol mexicano pues no da muestras de que vaya a bajar su nivel, vuelve a tener un inicio importante de torneo. También es polémica la victoria, ¿eh? Es polémica, ciertamente, pero al final de cuentas vimos un pedazo de gol, por ejemplo, el segundo que hace el Atlas, una muy buena manufactura, con asistencia del Oreja Flores, a quien le mandamos un saludo. 2 asistencias de Flores, ¿eh? Sí, tuvo 2 asistencias. Vemos también situaciones interesantes. Un golazo, me parece, del Bebote Jiménez, una palomita espectacular. ¿Ya se la compras? Y, sí, para ganarse su lugar en primera división me ha dejado totalmente callado desde hace ya un par de torneos. Y vamos a ver si su nivel le da para ganarse minutos o una convocatoria al Mundial. Ve nada más qué bonita palomita. Es un golazo, ¿eh? Es un golazo el que termina por ejecutar el hijo del Chaco Jiménez. Yo no sé si quiso meter el servicio de esa manera el futbolista Charlie Rodríguez. Sí, claro, es un tipo exquisito, por supuesto, que se lo intentó. Pero vaya manera de rematar de Jiménez. ¿Qué nos pueden decir de este partido? ¿Ha ganado el mejor o Cruz Azul merecía un poquito más? Me parece que merecían empate porque aquí se va a producir, me parece que la entrada que termina pues concluyendo con la expulsión del futbolista de Cruz Azul. Rotondi, totalmente de Rotondi. A partir de ahí condiciona ya el segundo periodo. No, para mí sí es roja. No, para mí sí es roja. Para mí sí es injusta. Nunca... No lleva intención de hacerlo. No llevan lo absoluto la intención de golpear al futbolista. No, pero el reglamento es claro. O sea, patada arriba del tobillo es roja. Y ahí lo pone, ¿eh? Pero no, parte de la acabas de decir, una patada por arriba del tobillo. No, o sea, le termina metiendo una plancha arriba del tobillo, claro que sí. Fútbol champán. Qué manera de tocar el balón por parte del Atlas. No se puede derecha, vámonos a la izquierda sin desesperarnos hasta llegar a la línea de fondo. Y Jeremy Márquez, que es un jugador muy inteligente. ¿Cómo entra desde atrás? Qué manera de leer el fútbol por parte de Jeremy Márquez. A ver, paremos con esa campaña en contra del Atlas. A ver, si bien hay muchas ocasiones en las cuales hay decisiones polémicas en las cuales se termina decantando a favor de los rojinegros, no dejan de ser decisiones polémicas. Que tengan suerte en el momento de esa deliberación, ese es otro tema. Pero es un equipo que se defiende muy bien, es un equipo que ataca bien y es un equipo que lo hace con una base muy sólida de mexicanos y que está empezando a tener frutos en la cantera. Atlas está haciendo las cosas bien. A ver, ¿desde cuándo Grupo Orlegui tiene mucha más injerencia que propio Televisa, que ha sido amo y dueño del fútbol mexicano? Nunca, no. Sí, desde que sí. Pero por supuesto. ¿Tú crees que al fútbol mexicano, Marco Malvido? ¿Sabes quién va a llegar? Pepe Riestra próximamente lo van a, esta semana o la próxima lo van a colocar, lo van a cambiar.
desde la cúpula directiva del Atlas va a llegar a la cúpula directiva de la selección mexicana, y eso te habla de la influencia que tiene el Grupo Orlegui. Pero eso es porque se hacen bien las cosas. A ver, o sea, deportivamente tiene todo el mérito. A ver, el bicampeón deportivamente tiene el mérito, pero se ha visto empañado el bicampeonato. Desde el primer título del Atlas, el equipo 51? juega maravilloso, juega muy bien. El segundo título. Pero a partir del primero hay decisiones arbitrales que terminan impactando en el marcador. Pero son tajantes, compañeros, ¿son robos o son jugadas yo no estoy diciendo que son robos, yo no estoy diciendo que son robos, yo estoy diciendo que les tiembla la mano para tomar las determinaciones, porque tienes a alguien en Federación Mexicana de Fútbol ligado que está a tu equipo, claramente ligado a tu equipo. Acá le va es ahí cuando entra un conflicto claro de interés, es el famoso conflicto de interés. ¿De cuándo acá, Eder Ávila, el Atlas le va a convenir más a la liga que el Atlas ande bien que el propio América, que el propio Guadalajara? No es Atlas, ayuden a ellos. Es Grupo Orlegui, del cual el conjunto del América ya lo ayudó, es decir, en este caso a la gente del América ya ayudó previamente al conjunto del Atlas, y a partir de ahí se vio un punto de inflexión y Atlas repuntó en el primer torneo en el que fue campeón. O ya se nos olvidó que a partir de esa decisión arbitral en donde el América decide no proceder, el conjunto del Atlas tiene la correcta, ganó ese partido en la mesa. Todo el mérito en la cancha para el Atlas, gran trabajo. Pero sí hay polémica, para mí sí era, para mí no era expulsión de Rotondi al 45, condiciona al equipo ya de cara a la segunda mitad. Vamos a revisar lo que pasó en Ciudad Universitaria el día de ayer, golazo de Adrián Aldrete. Cantera Monarca, por supuesto, para darle la ventaja. Cantera Monarca, señor. Bien, el tipo se hizo en Monarcas Morelia. ¿Es de Culiacán, no, es de Guadalajara y debutó en Culiacán, porque lo prestó Monarcas Morelia. Tenía la idea de que era Sinaloa. ¿No? Fueron 4 años de fuerzas básicas en Monarcas Morelia. Y el tipo se mantiene vigente en primera división. De lo mejor que ha sacado esta cantera. Es un muy buen gol, y con eso fue suficiente ante un Necaxa que hizo un partido Y me acuerdo muy bien que Laporta decía que era un muerto, que ya era un muerto Aldrete. No, bueno, es que para el mejor Aldrete está muy lejos, Ay, no, sí, pues, todavía. Pero bueno, es que Pumas... Para el mejor Dani Alves, Dani Alves ya es un muerto. Por Dios. También. Por Dios, pero pues no nos podemos. No, bueno, o sea, tenemos que ser conscientes, ¿no? No, pero es que ¿de dónde viene? Viene de Cruz Azul, un equipo donde salió campeón. ¿Y a dónde vas? Un equipo donde el Chispa Velarde es titular. ¿No importa? No, así de fácil. ¿No importa? O sea, el rasero es muy diferente. No importa. Este Pumas está convenciendo, Está convenciendo. Ha arrancado está bien. convenciendo. Necaxa, por favor, Eder. Está convenciendo. Ya le pegó, bueno, no le pegó, pero por lo menos empató contra el Celta, Sí, ha sido un buen arranque en cuanto al Ciudad fútbol Universitaria y un parte de Pumas. Porque ayer queda 1-0. No es lo mismo, No es lo era mismo. su equipo titular y era el equipo titular del Celta, Es muy temprano para decir no que es fácil. Pumas... No estoy diciendo hoy por que vaya a Pumas ser está mejor que campeón. Cruz Azul en la tabla general. Hoy por hoy Pumas es mejor que Guadalajara, por ejemplo. Que Cruz Azul, por supuesto, también en la tabla general. Y en cuanto a fútbol, ayer me parece que hace muy bien las cosas. Sí, y tú lo estás demeritando. Cuando acá fue superior a Necaxa. Hace falta ver cómo se desarrollan pero los fue Necaxa equipos. el que le puso el calendario, y era Necaxa el que había que ser superior ayer, y Pumas lo hace. A final de cuentas, es un resultado merecido. Pumas se ha reforzado bien, trajo a Del Prete, trajo al Toto Salvio, más allá de si llega Dani Alves o no. Es un Pumas que se ha reforzado de manera diferente a torneos anteriores. Y que me parece habrá que ponerle el ojo. No, diferente Toluca. A mí me parece, no, es diferente. Yo no sé de dónde sacó dinero Pumas, pero de un momento a otro. De venta del Hermoso. De un momento a otro el equipo comenzó a reforzarse. Si Pumas sin esos refuerzos hizo más, da toda la impresión de que con esos refuerzos puede ser algo interesante. No, indudablemente. Vamos a ver lo que pasó con Baliño. Qué barato le compraron a Pumas, aparte, barato Lilini le quitaba presión a su equipo y se quitaba presión él mismo, diciendo que es un equipo igual al del torneo pasado, lo cual no es. Ya deben dejar de jugar a las 12 del día. No levanta Xolos de Ricardo Baliño, tercer partido del ex canario al frente de la escuadra fronteriza, segunda derrota, apenas un punto de 9 disputados. Me parece estaba presupuestado, ¿no? Sí. Visitar el Volcán es muy complicado para cualquier equipo, y si vamos a poner algo favorable en la situación de Ricardo Baliño es que nada más se llevan uno, A final de cuentas estuvieron cerca de rasguñar el empate allá en el Volcán. Muy cerca, pero este equipo de Baliño no trae absolutamente nada en ataque. Se defendió bien a lo largo de los pues casi 80 minutos que mantiene el marcador empatado, pero en ataque no trae nada. Es sorprendente, la verdad. Ahí San Betso queriendo hacer algo, pero pues muy poquito, se le nubla la salida, es incapaz de ligar.
7 pases seguidos el equipo de Baliño. Digo, nada extraño. A ver, honestamente, Tijuana, de todos los equipos del fútbol mexicano, me parece que es el que tiene el inicio de calendario más complicado de toda la primera división. Ahora, Ricardo Baliño es un técnico que precisamente se caracterizó por ser un equipo compacto, que se defiende bien y que ofensivamente dependía de ciertas individualidades, algo de lo que no puedes depender ahora con una plantilla que no está dentro de las mejores de la categoría como es Tijuana. Ricardo Baliño es un buen técnico, lo ha demostrado, pero bueno, está muy de acorde a la calidad en su plantilla. Me parece que es el nominado o el principal candidato para quedarse sin chamba dentro de la primera división. Sí, vaya gol. Pues estuvo cerca, a 10 minutos aproximadamente de rescatar un punto a Ricardo Baliño. La pregunta es, ¿cuánto le va a durar la paciencia a la directiva de Xolos en caso de que Baliño no empiece a repuntar con un triunfo en las próximas 2 jornadas? Me parece que no será demasiada la que le van a tener al técnico argentino. No, yo creo que sí es jornada 5 y si ahí no hay resultados, gracias. Una lástima porque no... Me parece demasiado resultadista cómo funciona el fútbol mexicano, pero bueno... Hay promedio 4 técnicos despedidos por torneo, así que muy lejos no debe estar. Pero aparte, fíjate lo triste que puede llegar a ser, ¿no? Y en este caso viene también la astucia del técnico, porque llegar a un equipo de primera división, estoy consciente que nunca se le iba a abrir la oportunidad después de dirigir al Morelia, dirigir al América, así de buenas a primeras, a Baliño, ni a Cruz Azul, ni al mismo, no sé, Monterrey, mucho menos. Pero... pues sí es complicado cuando tienes un plantel tan corto o un plantel que ni siquiera es el que tú armaste de lleno como tal y que tengas que sacar resultados de buenas a primeras. También ahí me parece que entra la astucia del entrenador y en una de esas también decir no. Si ves que te puedes llegar a quemar un cartucho para un futuro, decir no, habría que reevaluarlo. No, habría que tomar esa posibilidad, por supuesto. ¿Había que tomarlo y quemarte, Marco? No, pero a ver, espérame. Estamos en la construcción de un proceso. Yo creo que a partir de hoy empieza la presión. A partir de hoy empieza la presión. Ya la tenía porque no era el principal candidato ni el que la afición quería. Coincido, porque aparte... se pudo haber quedado, espérame, Humberto, se pudo haber quedado en el Morelia, quizá, y no estoy diciendo que me hubiera gustado que se quedara, ni mucho menos. Si se quedaba, qué bien, si no, también. Pero se pudo haber quedado en el Morelia, volver a ganar otro título, o por lo menos pelear ahí. Va a dejar pasar pero no quemarte un cartucho. Es que está muy satanizado. Hay que arriesgarse. La vida hay que arriesgarse. Sí, hay que tomar las posibilidades como vengan. Pero hay que evaluar cuáles son las posibilidades de éxito que realmente tengas. Si no, mejor ni te quemes el cartucho. ¿Cuántos equipos dentro de la primera división van a voltear a Liga de Expansión a ver a Ricardo Baliño? A ver, así Ricardo Baliño hubiera sido el Puebla Ferretti de la Liga de Expansión, te aseguro. No, Puebla no se hubiera tocado porque ya ha tenido 2 experiencias recientes en el mercado sudamericano, las cuales fue muy bien. Si mañana Nicolás Larcamón deja de ser el técnico del Puebla, van a buscar otra vez en el mercado sudamericano o alguien dentro de la primera división. No van a voltear a ver a la Liga de Expansión. Yo creo que Ricardo Baliño difícilmente hubiera tenido una mejor oportunidad en un equipo de más dinero, porque bueno, inicialmente Ricardo Baliño, no hay que olvidar, estaba considerado para ir a Querétaro, que es una situación más pobre de lo que representa Xolos de Tijuana. Pero con menos exigencia, Pero con menos exigencia, sí, pero a final de cuentas la plantilla misma te iba a invitar o te iba a dejar sin chamba. Me parece que con Tijuana podrías tener cierta oportunidad o una mayor oportunidad, porque también Tijuana, la directiva de Tijuana, es una directiva que suele ser paciente con proyectos. Ahora, ¿le darán la misma paciencia que le dieron a técnicos de más renombre? Lo dudo, pero no creo que Ricardo Baliño se vaya a ir en 2 jornadas. ¿Es una muerte anunciada o es la crónica de una muerte anunciada el caso de Baliño con Xolos? No. Hay pequeño espacio para la sorpresa y se le está agotando cada vez más el tiempo. Vamos a la pausa. Al regresar platicamos sobre el Atlético Morelia, que tendrá una semana bastante larga para trabajar el partido frente a Pumas Tabasco. Ya volvemos. Estaremos dialogando con Carolina Rangel, secretaria de Bienestar Michoacán. Soy más moreliana que el gazpacho, digo yo. Soy economista, pero del área de políticas de desarrollo. Trabaja por el bienestar. Tenemos la honestidad, tenemos la honradez y tenemos el conocimiento. No podemos ahí pensar de qué colores somos, porque estamos hablando de vida de las personas. El fuego no se apaga con más fuego. Se tiene que ser con otros mecanismos de acompañamiento. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
En apoyo a tu economía, ampliamos la fecha para el canje de placas sin multas ni recargos. Aprovecha hasta el 30 de septiembre para realizar tu trámite. Para conocer los requisitos, ingresa a secfinanzas.michoacán.gov.mx. Para realizar tu trámite en línea, ingresa en tramita.michoacán.gov.mx o acude a las oficinas de rentas de Morelia e interior del estado. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consulta Médica, un programa de salud. Llevamos toda la información para usted a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Cirugía plástica, vanidad o necesidad. Entre 70 y 80% de la población en algún momento de su vida va a presentar la infección. Este programa será muy útil para cuidar su salud y evitar problemas como cualquier enfermedad de las que cotidianamente se dan. Todo el sistema al pueblo. Gracias por continuar con nosotros. Otro de los puntos destacados que dejó la tercera jornada de la Liga MX, ya para cerrar este tema, es la mejoría, desde mi punto de vista, que mostró el Guadalajara, aunque no le alcanzó para ganar. 1-1 frente a Santos, con gol de un futbolista que el torneo pasado estuvo en Liga Expansión, el Tepa González, a quien le da la confianza a Ricardo Cadena de ser titular. Y bueno, en una jugada prácticamente que genera Alexis Vega, nada más llegó el Tepa González para cerrar la pinza. Santos al final reaccionó y empató los cartones 1-1. Hoy juega Mazatlán, visita al Pachuca para cerrar la jornada número 3. ¿Lo vas a ver, verdad, Marco? Por supuesto que sí. Y es que vuelve el Chaco Jiménez y Caballero, que fueron jugadores tan importantes para el Pachuca, ahora en el cuerpo técnico de Mazatlán. Seguramente mucha gente irá nada más a ver a estos dos figurones de los Tuzos en algún No momento. creo. A ver, si no van en un partido de cuartos de final, ¿tú crees que van a ir contra el Mazatlán independientemente de que venga el Chaco? Por el autógrafo nada más de Caballero y del Chaco. Y el lunes. No, güey, y el lunes todavía. No. Yo creo que... Me gusta, salvo cuando empieza la NFL. Es una desgracia dejar de ver la NFL en lugar de ponerte a ver la Liga MX, la verdad. Coincido. Bueno, pues vamos a platicar del Atlético Morelia. Amargas sensaciones dejó el resultado del jueves anterior frente al Tapatío. Sin embargo, el equipo ya le dio vuelta a la página, ya se encuentra en territorio michoacano para trabajar, estudiar y entrenar de cara al próximo domingo. Será el partido que cierra la actividad de la jornada número 4 en la Liga Expansión, cuando reciban a las 12 del día del próximo domingo al equipo de Pumas Tabasco. Me parece que hay muchas situaciones particulares de juego que han quedado bastante marcadas para mejorar en lo que fue el accionar futbolístico del Atlético Morelia. Una, las laterales me parece no están todavía en confianza, no han convencido ni Trejo por izquierda, ni el futbolista Taco Velázquez por derecha, para afianzarse ya, para terminar de formar esa saga que no sea superada por los equipos rivales. Ahí seguramente tendrá que meter ajustes. También siento que Pereira no está cómodo con lo que está viendo en el medio campo, dada la cantidad de jugadores que hay en esa zona. No termina todavía por configurar los 4 elementos ideales que van a estar jugando en esa posición. Y adelante, pues urge ver a Jesús Ramírez reencontrándose con el gol. Urge ver también a Ángel Robles de manera más consistente, porque así como lo alabamos en el partido frente a Coyotes, simple y sencillamente desapareció frente al Tapatío, no tocó la pelota, no marcó diferencia. En fin, mucho que recorrer y también una buena lección, me parece un golpe de realidad de dónde está tu proceso. Si bien hay otros equipos que arrancaron con nuevo entrenador este torneo y que no han perdido, caso Rayados, caso Tapatío, hay otros equipos cuyo proceso será mucho más lento y me parece ese será el caso del Atlético Morelia, aunque con mayor potencial. Creo que una vez que cuando ya esté el equipo a tope, tiene todavía muchas más posibilidades de los dos filiales previamente mencionados. Es un mejor proceso de adaptación el que han tenido los equipos que mencionas. También involucra mucho la personalidad del técnico. Y el tiempo que han tenido, Yo la verdad Pereira ha tenido menos tiempo para trabajar. 2 semanas menos. Y que Espinosa 2 semanas. Hombre, tampoco es como que estemos hablando de que estuvo todo un verano, ¿no?, con el equipo anteriormente. O sea, creo que llega un punto en donde esa excusa de que tuviste poco tiempo ya no te sirve, ya no te funciona. Hoy no, coincido. Para mi ver, considero que el Morelia tiene una semana larga en donde va a tener mucho tiempo para trabajar la pelota parada, que fue de lo que más le dolió en el partido del Estadio Akron. La calidad de la defensa,
no dejar tan expuestos a Víctor Milke y a Ledesma a la hora de que el equipo ataca, no atacar con tantos y que queden expuestos en el medio campo, porque a la hora de retroceder, pues no son futbolistas ni mucho menos veloces, que pueden jugar en el 1 contra 1, y más cuando te enfrentas a una filial como el caso de Pumas Tabasco, que tiene jugadores importantes, como el caso de Benevendo, que está peleando ahí por la titularidad o por tener una oportunidad. Pumas Tabasco, no ha ganado todavía. Sí, no ha ganado ningún partido, pierde contra Cancún, pierde contra Celaya, pierde contra Alebrijes, tiene 6 goles en contra y solamente 2 a favor, no le ha ido bien al equipo, es un plantel hasta cierto punto corto, pero que tiene futbolistas interesantes, de los cuales puede echar incluso mano Andrés Lilini, o ha echado mano Andrés Lilini, y es justamente el caso, ¿no?, de Benevendo, que ya te comentaba, que va a querer mostrar su mejor versión contra el campeón de la Liga de Expansión, a pesar de que este equipo pues va a jugar en casa, va a jugar como local y va a tener la oportunidad de redimirse ante su afición en un horario que quizá no es del todo familiar, a las 9 de la noche en domingo, pero... va a ser a las 9 de la noche. Es a las 9 de la noche. Bendito Dios. A ver, eso de ponerlo a las 12 del día en domingo, no, es una completa tragedia. De repente me parece que está criticando un exceso de funcionamiento del Atlético Morelia. Si bien hemos visto dos versiones distintas del equipo, una, la del primer partido contra Rayados, y la del primer tiempo frente a Tapatío. Y hemos visto otra completamente diferente en el caso del partido contra Tlaxcala y el segundo tiempo después de la primera anotación de Tapatío. Creo que el Atlético Morelia tiene todos los argumentos necesarios para seguir por la segunda versión que hemos visto. Yo honestamente no entiendo por qué en el partido frente a Tapatío se esperaron a recibir la primera anotación para ahora sí empezar a generar. Creo que ¿No crees que no se sentía cómodo, más bien? No, yo no creo. Yo creo que fue más por lo que dejó de hacer Morelia que por lo que hace Tapatío. Obviamente. Fue muy pasivo en el primer tiempo. Sí, muy pasivo. Pero a ver, este tipo de derrotas ya han sentado, ya han sentado un precedente, y ya en el vestidor ya tienen también hablado la forma en la que el Atlético Morelia está desenvolviéndose en los encuentros. Yo creo, me parece que para Pumas Tabasco, regresando a tu casa, regresando a un horario y a un día que se supone la afición debe de responder de mejor manera. El domingo a las 9, Ya muchos están dormidos. Ya muchos están dormidos porque el lunes hay que madrugar. Debería de responder la gente mucho mejor. No digo que sea un lleno pletórico, pero sí debería responder de mejor manera que ante lo que vimos en Coyotes. No creo que se esté criticando en demasiado. Yo creo que se están puntualizando situaciones muy específicas de juego en las que deberás mostrar una transformación. Ahora, la crítica le hace bien, de la jornada anterior a la esta. crítica le debe hacer bien al Morelia, porque si no le exigimos Humberto Torres, ¿a poco vas a querer ver un equipo mediocre? Me parece que se vio un equipo mediocre en el primer tiempo con Tapatío. En el segundo es cuando vienen estas oportunidades que son constantes, un constante asedio, y que por lo menos se terminaba la jugada, y esto te derivaba en un tiro de esquina o en un saque de meta y no te dejaba expuesto. Sí, creo que también le hace falta un poquito de confianza al equipo. A Vergara y a Jesús Ramírez, que lo han intentado. Debería ser cuestión de tiempo. Yo sí le voy a comprar un par de partidos más a Pereira. Sí. Ya si en la jornada 6 seguimos viendo lo mismo, ahí sí ya creo que va a ser muy preocupante. Después de 5 partidos, hablando post el sexto y la pretemporada, si no funciona, es algo va muy mal. Bueno, vamos a la pausa. Tenemos más temas del deporte michoacano a continuación. En Ecos del Quinceo, cerró tu espacio. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión sí cree que las segundas partes son buenas. Lo que tiene que ver aquí no es el sentimiento, es el razonamiento. Si no sabes algo, me informo o me asesoro. Pero no ando tomando decisiones de una manera arbitraria y de una manera burda. Pero el tema es que surja de esa misma necesidad de los jóvenes de buscar una expresión nueva. Todo el sistema al pueblo. Para 240 internos de los 11 penales de Michoacán, coordinar y desarrollar sus sentidos a través del trabajo musical para activar ambos hemisferios del cerebro será una realidad, con la recepción de igual número de guitarras que, donadas en un 50% por la marca Mercedes Nava, adquirió y les entregó el sistema penitenciario. El apoyo otorgado por esta única empresa de guitarras fabricadas por una mujer contempla que, además de aprender a tocar este instrumento a través del proyecto Integrarte, Pienso, Canto y Existo, internas e internos puedan fabricarlo en el interior de los penales. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo antes del 20 de septiembre. Para conocer los requisitos y sacar cita, ingresa a la página www.regularizauto.sspc.gov.mx. El trámite es sencillo. Puedes hacerlo tú mismo sin costo extra y obtener placas de Michoacán en un solo día. Mayores informes al 911. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Mole Sneakers Morelia te invita a que visites la mejor tienda de las zapatillas. ¿Dónde está Mole Sneakers Morelia? Muy fácil, está ubicada en la calle Isidro Huarte, número 670, en la Colonia Centro. También puedes mandarnos un WhatsApp al 4434 48 84 94. Ojo, mucho ojo. Si mencionas que escuchaste este anuncio en Ecos del Quinceo, recibe hasta un 15% de descuento en absolutamente todas y cada una de tus compras. Mole Sneakers Morelia, la mejor, la tienda de las zapatillas por excelencia. Regresamos al plato principal. Muchas gracias, Humberto Torres. Pues continuamos con tema del Atlético Morelia y vamos entonces a debatir y a unir un poco el primer bloque de este programa con el anterior. Vamos a tratar de mezclar lo que es las fuerzas básicas y el proceso que se ha llevado hasta el momento en el Atlético Morelia. Que le estaba sacando, con el primer equipo. No, para nada. Sí, y la pregunta que tenemos a continuación para debatir es: ¿se están llevando de forma correcta las fuerzas básicas en el Atlético Morelia? ¿Es un proceso adecuado el que están siguiendo las inferiores del Canario en estos momentos? Y bueno, veo a Humberto Torres ansioso por abrir el debate. Por supuesto que sí. A ver, las categorías inferiores han hecho un papel más que adecuado de la sub-15 hacia abajo. Ya hay resultados, ya hay copas y bueno, se está intentando abrir más procesos para que la transición a primer equipo sea aún mucho más sencilla. Ya la temporada pasada se llegó un convenio con Purépechas FC para llevar ahí una tercera división profesional y poco a poco van a seguir acercando las categorías hasta tener ya una sub-20 totalmente consolidada. A ver, quien está a cargo de las fuerzas básicas tiene años ya al frente del proyecto y lo ha hecho fenomenal. Creo que será cuestión de tiempo para empezar a ver resultados ya en primer equipo, que la verdad nada sirve ganar copitas sub-13, sub-11, sub-10, sub-5, si no llegan futbolistas a primer equipo. Bien, pues a mí me parece que hasta el momento habría que darle más posibilidad en el primer equipo. Si todavía no hay jugadores más que, a ver, tú hablabas de H2O Purépechas Fútbol Club. Un jugador nada más de ese equipo está con el primer equipo en estos momentos, que es el guardameta González. Le diste las gracias a Diego Chávez. No, pero es que si no dan el nivel tampoco tienes por qué tenerlos, Marco. Estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo con Humberto. No me gusta mucho hablar de fuerzas básicas en base a resultados, con base a resultados, pero dale tiempo. O sea, es una respuesta que toma más tiempo, que tienes que esperar unos 5 o 6 años para que estos chamacos de entre 12 y 15, 16 años pues ya tengan cierta edad para estar debutando en el primer equipo. Ahí podremos saber si se está llevando bien un proceso. Ahora, pues bueno, puede que ganen, puede que no se integren bien, se deshaga, que no funcione. Iba muy bien, pero me parece que se termina cayendo. ¿Nos está indicando algo la producción, Marco Malvido? Bien, pues vamos a dejar un poquito de lado el tema de las fuerzas básicas, porque tenemos ya en la línea telefónica al señor José Martín Farías, que es presidente de la Asociación Michoacana de Surfing, para platicar de lo bien que lo ha hecho esta disciplina, sus representantes en los Juegos Nacionales CONADE. ¿Cómo le va, señor Farías? Estamos en vivo. Humberto Torres, el señor Laporta, Eder Ávila y su servidor Marco Malvido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, bueno. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Nos escucha, señor Farías? Sí, buenas tardes. Sí, nos escucho bien. ¿Qué tal? Pues darle la bienvenida a este programa. Platíquenos con qué satisfacción regresa a Michoacán después de las 5 medallas que ha logrado el surfing michoacano en los Juegos Nacionales. Pues bueno, creo que más contentos no podemos regresar, tanto yo como todos los chavos que formaron parte de esta delegación. Creo que como muchos me estuvieron pendientes ahí, la verdad es que los chavos es lo mejor que traen y pues ahí estamos
resultados de 8 medallas posibles, 5 ganadas, 1 de oro, 2 de plata, 1 de bronce, y 3 de plata, perdón, la de bronce y la de oro. Y pues sí, contentos de regreso a casa. Ahorita estamos en camino hacia Playa Azul, donde están la mayoría de los chavos de esta sección. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando la asociación en este proyecto para que se hayan dado estos resultados, señor? El deporte del sur como tal es reconocido ante la CONADE a partir de que se integró a Tokio, el deporte del sur, el mismo sur, ahora en las Olimpiadas de Tokio. Previamente a eso nosotros compitamos en nacionales, pero organizados por la Federación Mexicana de Surf. Ahorita en los nacionales CONADE Michoacán tiene participación a partir de Manzanillo 2019 para acá. Y fue la primera vez que participamos como parte de los nacionales de CONADE, así que sería a partir de 2019 para acá que estamos como surfing dentro de los nacionales CONADE, trabajamos con los chavos. ¿Dónde exactamente está el semillero de los surfistas michoacanos? Nos hablaba usted de que la mayoría son de Playa Azul. ¿Aproximadamente cuántos jóvenes están hoy por hoy adheridos a la Asociación Michoacana? Y no sé si nos pueda mencionar alguno de las playas, alguno de los lugares de la costa michoacana donde se está desarrollando más este deporte. Sí, bueno, como semillero, ahorita como igual los demás practicantes hay de tanto el sur como el voleibol y el Playa Azul. Pero semilleros pudieran ser ya sea Caleta, Nepa, La Ticla. Hay playas en serio en Michoacán que son conocidas en niveles internacionales, también punto en el que a lo mejor ni nos creemos, pero estas playas pueden ser semilleros de innumerables surfistas profesionales. Ahorita por el trabajo que se hace ahí en Playa Azul y porque la asociación tiene, digamos, su sede ahí, es tal vez que ahí hay más chavos que están ahorita asociados a la asociación. Pero la verdad es que tenemos costa de sobra para sacar de surfistas profesionales en este deporte. Pues le agradecemos mucho, señor Farías. Lamentablemente nos está fallando un poquito la comunicación. Lo escuchamos un poco cortado. Vamos a dejar pendiente el resto de la entrevista. Ojalá que nos puedan visitar al programa, o si no, establecer comunicación vía telefónica más adelante. Le mandamos un abrazo, un saludo y haga la extensiva la felicitación a todos los surfistas michoacanos que acudieron a los Juegos Nacionales. Sí, está muy bien. Muchas gracias. Aquí lo están escuchando. Igualmente agradecen la difusión al deporte y al doctor Quintero. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Continuamos en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Gracias. Al pueblo. Yo soy María Teresa Villaseñor Álvarez, soy de Surumbeneo, municipio de Charo. Tengo 4 hijos y 12 nietos. Yo tengo 52 años de casada y los 52 años los he pasado con problemas familiares con mi esposo. Nunca había encontrado ayuda. Pero ahora sí que encontré ayuda, porque una abogada de las de la Secretaría de la Mujer, yo le comenté que si no habría otra forma de que me ayudara, que no fuera el divorcio. Me dijo, hay otra forma que se llama mediación. Me trajo aquí, yo aquí no conocía. Y la licenciada que me tocó, que platicara conmigo, pues me hizo entender muchas cosas y me hizo caminar adelante. Sobre todo, pues ahí me dio mucha alegría porque a él estaba dando en la mera verdad, como si lo hubiera sabido, y ella no lo sabía porque yo todavía no le decía la verdad, no sé cómo le adivinó. Ahorita yo ya vivo contenta porque vi que había quien me ayudara. Yo les invito que se vengan al Centro de Justicia Alternativo a que las ayuden. El problema que tengan con vecinos, con el esposo, con quien sea, hay abogadas muy buenas que las van a ayudar. Y aquí no les van a cobrar, bueno, ni siquiera un peso. Y si no, me reclaman a mí que te estoy diciendo la verdad. Yo no gasté ni siquiera un peso.
Maquinaria del Parque. Somos líderes nacionales en distribución de herramienta y maquinaria agrícola. Estamos ubicados en la calle Doctor José María Cosa, en el centro de Apatzingán. Comunícate al 453-534-1255. Hacemos envíos a todo el estado de Michoacán y también al resto de la República Mexicana. Ferre Maquinaria del Parque, tu mejor opción. Muchas gracias, Humberto Torres. Y bueno, pues para despedir el programa, queremos cantarle todas las mañanitas al señor Humberto Torres. Pero un close-up en su cara mientras le por cantaba. favor. Y felicitarlo por su cumpleaños el día de hoy. Señor Humberto Torres, muchas felicidades por su cumpleaños número 28 y le damos la bienvenida al señor Sergey Román, que Mira nada más, detalle que nos trae. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. ¿Se las parto? Muy bien. De parte de toda la producción de Ecos del Quinceo, gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas felicidades. Y pues que sigan, sigan las noticias, Humberto Torres, y esa cobertura tan puntual que le da el Atlético Morelia. Felicidades. Muchas gracias, compañeros, y para mí es un honor y un privilegio pasarlo, pues haciendo lo que más me gusta con todos ustedes. Muchas gracias a todo el equipo de producción, camarógrafos, maquillistas y todos los que me han permitido la oportunidad, valga la redundancia, de compartirlo con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Son 28 años que se dicen pocos, pero ya se sienten muchos. Oye, si pudieras... Esa ya es frase de señores. Si pudieras pedir un deseo de cumpleaños, ¿cuál sería, Humberto? Un deseo de cumpleaños. Bueno, mucha salud para todas las personas que me rodean. Y, ¿por qué no? Un aumento salarial de al triple. ¿Cómo ve usted ese? Seguro que dejé grabar eso. Okay. ¿Y al Atlético Morelia qué le pedirías? Que demuestre y siga bajo ese camino y siguiendo ser el gigante de la Liga de Expansión, mantenerse bajo esa misma línea. Que siga siguiendo. Qué poeta. Pues felicidades, Humberto. Nosotros prácticamente estamos llegando al final de este programa. Les guardamos una rebanadita de pastel para todos los que quieran. Por supuesto, ahorita lo vamos a... ¿Va a haber mordida? ¿Mordida? Sí, por favor. Está muy peligroso. Acá. No, pero mira acá. ¿Ustedes van a limpiar la alfombra ustedes? Aquí, mira. Aquí. Leve. Una, dos. Fantástico. Esperamos mañana. Gracias. Descubre por qué hacemos que las cosas sucedan. Solo asiste a tu sucursal y haz lo siguiente. 1. Lleva tu identificación oficial con fotografía. Debe estar vigente. 2. Muestra tu comprobante de domicilio. No mayor a 3 meses. 3. Da tu aportación social. Los mejores préstamos en